Buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Amari Díaz Hernández y yo voy a hablar sobre las tendencias de la alfabetización transmedia en la formación profesional de educación, que es nuestro tema de investigación. Soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pertenezco al equipo JODA. Como introducción, pues fuimos haciendo una revisión una revisión de tipo de marco teórico sobre pues las principales variables que identificamos en nuestro tema, o sí, que fueron la alfabetización transmedia, las narrativas transmedia, las tendencias educativas, tanto rondando a la alfabetización transmedia y a la formación, en las tendencias que pues rondan la formación profesional en educación. Principalmente me gustaría puntualizar lo que comenta Alonso y Murgia BA en el 2020 sobre que la alfabetización transmedia es la capacidad de interactuar en múltiples plataformas y que esta requiere pues de presumidores activos en los entornos digitales. Como objetivo, lo voy a leer tal cual, es comparar las tendencias de la alfabetización transmedia en el campo de la formación en educación y su relación en el desarrollo de competencias críticas y comunicativas en estudiantes universitarios para comprender su influencia en los procesos de aprendizaje. Luego en la argumentación, aquí me gustaría centrarme más bien en nuestro documento principal, que viene siendo el de Rivera B en el 2024, la cual nos permitió identificar brechas o desafíos de la enseñanza en torno a la alfabetización transmedia. Tenemos nuestro primer esquema, donde pues se señala que las tendencias de la alfabetización transmedia son la integración en la educación formal, el enfoque en la participación activa y el desarrollo de competencias críticas y éticas. Tenemos también las tendencias en la formación profesional en la educación, que viene siendo la integración de la IA, el enfoque de habilidades blandas y el aprendizaje híbrido y principalmente los microaprendizajes, que es algo que se ha vuelto, pues como bien dice aquí, una tendencia en los últimos años. En torno a la metodología del instrumento, tenemos que se trata de un enfoque cuantitativo con una investigación descriptiva y exploratoria con un diseño transversal, lo que quiere decir que pues los datos van a ser recolectados en un solo momento y utilizamos un método descriptivo. La descripción del instrumento es un formulario estructurado en 5 secciones divididas con un total de 35 ítems distribuidos de la siguiente manera. Tenemos la categoría de datos generales o de control, que van de los ítems 1 al 5 y es de opción múltiple. Tenemos la dimensión cognitiva con ítems del 6 a 10 con una escala Osgood, una dimensión pragmática de ítems 11 al 20 con una escala Likert, una dimensión emocional de ítems del 21 al 31 con una escala Osgood y un cierre con los ítems del 32 al 35 con preguntas abiertas. Aquí pues lo tenemos de manera un poco más descriptiva, que viene siendo 16 ítems utilizando una escala diferencial de Osgood con opciones de respuesta que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Tenemos 10 ítems que emplean una escala Likert con las opciones siempre, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente y nunca, y 3 opciones que permiten a los participantes expresar sus opiniones de manera abierta. Como ya implementamos nuestro instrumento, pues me voy a permitir hablar también sobre los resultados que fuimos obtuviendo. Tenemos primeramente la variable de control, en la cual pues tuvimos un total de 25 participantes, los cuales están distribuidos en grupos de la siguiente manera, o los pudimos categorizar en diferentes grupos, los que vienen siendo que la, la licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa tuvo un total de 13 participantes. La licenciatura en en Ciencias de la Educación tuvo 3 estudiantes y que la licenciatura en Educación Primaria tuvo 9. En los semestres tuvimos 15 participantes de octavo semestre y 10 participantes de cuarto semestre. En las edades tuvimos 5 participantes de 19 años, 1 de 20, 7 de 21, 9 de 27, 2 de 23 y 1 de 28. Tuvimos 16 participantes hombres y 9 mujeres. Aquí está representado de manera un poco más visual. Aquí pues se puede ver que la licenciatura con más participación fue la licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa, que el semestre con más participación fue octavo semestre, y que el género contrario pues a las estadísticas habituales que se tienen en licenciaturas orientadas a la educación, pues fue una participación más del género masculino que del femenino. En torno a los resultados de las tendencias de la variable en las tendencias en la alfabetización transmedia, tenemos
las tres categorías que son la categoría cognitiva, pragmática y emocional. Aquí las voy a presentar de manera un poco más general, sin embargo en nuestro reporte final o en nuestro documento final está desglosado más en pregunta por pregunta para que pues sea un poco más visual y más comprensible. Sin embargo, pues aquí voy a hablar sobre las cantidades que la opción fue seleccionada. Tenemos que muy de acuerdo fue seleccionada 27 veces, lo que corresponde a un 21.6%. La opción de acuerdo fue seleccionada un total de 78 veces, lo que implica un 62.4%. En desacuerdo fue elegida 16 ocasiones, lo que viene siendo un 12.8%, y muy en desacuerdo fue escogida un total de 4 veces, lo que implica un 3.2%. Esta cantidad del por ciento se basa en la lógica de que si la categoría cognitiva tuvo un total de 5 preguntas y tuvimos un total de 25 participantes, pues debimos de haber obtenido al menos 125 respuestas. Esto gira en torno a esas 125 respuestas que obtuvimos a lo largo de toda la categoría. Aquí lo podemos ver de una manera un poco más visual. Este color de aquí representa muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Se puede ver de una manera un poco más visual y podemos ver pues de manera más fácil cuáles fueron las opciones más seleccionadas. Tenemos que pues se puede notar que poseen una facilidad al momento de generar una interacción con su audiencia, los usuarios. Tenemos que son capaces de cambiar de rol de consumidor a productor, que son capaces de producir contenido original y que la habilidad que más carecen son la habilidad de colaborar con otras personas. Seguidamente tenemos la categoría pragmática, con las opciones siempre, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente y nunca. En siempre tenemos que fue seleccionada 58 veces, lo que implica un 23.2%, luego que frecuentemente fue escogida 101 veces, lo que representa el 4.4%, el 40.4%, algunas veces 46 veces, lo que implica un 18.4%, ocasionalmente 22 veces, un 8.8%, y nunca 23 ocasiones, lo que implica un 9.2%. Aquí nuevamente se hace el cálculo de que esta categoría tiene 10 preguntas y si son 25 participantes en total, debemos de haber obtenido al menos 250 respuestas. Aquí nuevamente está representado de manera más visual con las opciones siempre, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente y nunca. En la categoría pragmática pudimos rescatar que crear el contenido original que conecte con sus audiencias es algo que sí saben hacer. También pueden manejar una identidad online responsable, tanto verificando fuentes de información como manteniendo su contenido de acuerdo a los estándares de conducta. También saben criticar de manera objetiva los contenidos y que su capacidad menos desarrollada es la capacidad de liderar y de dar créditos a los autores. En la categoría emocional se tuvieron un total de 11 preguntas y si son 25 participantes, debemos de haber obtenido al menos 275 respuestas. Sí, sí. Tenemos que la opción muy de acuerdo fue seleccionada 130 veces, lo que implica un 21.6%. De acuerdo fue seleccionada 108 veces con un 62.4%. En desacuerdo fue seleccionada 25 veces, 18.8%. Y muy en desacuerdo fue seleccionado un total de 0 veces, lo que implica un 0%. Ahí está mal la tabla. Aquí nuevamente se puede ver de manera representada. Esta pues fue una de las secciones con menor dispersión de opinión. Como aquí lo comento, siendo una de las secciones con menor dispersión de opinión, se tiene que pues esto se percibe que entre las habilidades que debe de tener un docente es que debe de tener una presencia responsable, debe de ser capaz de transmitir valores, de producir y evaluar contenido, de crear, no, deben de ser presumidores, o sea, tanto productores como consumidores de contenido, y deben de tener una capacidad de colaboración elevada, así como deben de ser capaces de brindar créditos.
los resultados obtenidos en la tendencia de la formación profesional en la educación son, pues, que como beneficios del uso de las narrativas transmedia como herramienta metodológica, se perciben la capacidad de reflexión, las estrategias para el aprendizaje innovador y la resolución de problemas. Em, los formatos transmedia que más se utilizan son el podcast, la narrativa transmedia y los videos, entre pues otras, pero las más repetidas son, ¿no?, esas tres mencionadas. Como conclusiones tenemos que los futuros profesionales de la educación reconocen la importancia de ser tanto responsables como críticos para poder pues transmitir valores y ser tanto éticos como creativos. Eh, Carecen de habilidades de trabajo colaborativo y por lo tanto es uno de los aspectos que más se deben de trabajar y deben de mejorar el respeto por la autoridad intelectual. Eso está mencionado también en nuestras sugerencias y pues se debe de inculcar una cultura de participación activa para que precisamente cada uno de ellos sepa pues hacer lo que le corresponde. Y eso sería todo. Muchas gracias.